porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos nuestros televidentes, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Hoy los saludamos desde los jardines del Museo Nacional de Colombia, ubicado en el centro de la capital del país. Y desde aquí los invitamos a que visiten la exposición temporal Vidas Robadas, que estará abierta hasta el 1 de agosto en el espacio Arte y Memoria Fragmentos. Soy Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. La proporcionalidad de la prima de vacaciones, el curso de los 8.000 y la bonificación pedagógica, temas de discusión esta semana en la negociación del pliego de peticiones del Magisterio. Como un logro fue calificado el acuerdo en materia salarial 2021 alcanzado esta semana entre las centrales obreras y el Gobierno Nacional para los servidores públicos. Luego del acuerdo logrado hace 8 días entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional frente a la Escuela de la Presencialidad, esta semana la discusión en la mesa de negociación giró en torno a la proporcionalidad de la prima de vacaciones, el curso de los 8.000 y la bonificación pedagógica. El pasado 13 de julio, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, luego de varias discusiones, logró suscribir un acuerdo parcial con el Gobierno Nacional sobre los criterios y condiciones para regular la proporcionalidad de la prima de vacaciones para los docentes públicos. Esto como un reconocimiento a su labor. Este acuerdo se suma al suscrito la semana anterior sobre la Escuela de la Presencialidad y aunque obtener ambos no fue sencillo, debido a la posición del gobierno, haberlo conseguido es un logro para el Magisterio. En este sentido, la normativa que se expida adicionará el decreto 1381 de 1997 de acuerdo con los siguientes criterios. Primero, cuando el educador ingrese con posterioridad al inicio del calendario académico o se retire del servicio activo sin cumplir el requisito de tiempo establecido en el decreto. Segundo, cuando haya estado en comisiones. Tercero, cuando haya tenido licencias no remuneradas. Y cuarto, cuando el educador se encuentre en otras situaciones administrativas legalmente establecidas que puedan afectar el reconocimiento de la prima de vacaciones prevista en el decreto 1381 de 1997. Dicha proporcionalidad se aplicará bajo las siguientes condiciones. Primero, recoger las propuestas formuladas por las partes en la presente mesa de negociación para la redacción final del texto que deberá expedir el Gobierno Nacional. Segundo, el texto del decreto debe ser claro en su redacción, de tal forma que se eviten interpretaciones al momento de su reconocimiento y pago. Tercero, mantener el espíritu que motiva su expedición, esto es, el mejoramiento de condiciones laborales de los educadores. Es de resaltar que durante esta semana en la mesa de negociación también se abordaron los temas relacionados con el curso de los 8.000 docentes de la tercera cohorte de la SDF y la bonificación pedagógica, donde el gobierno mantiene la postura de vulnerar los derechos de los educadores, por lo que la próxima semana se espera avanzar en la discusión de estos puntos con el propósito de poder llegar a acuerdos que beneficien a la educación pública y al magisterio colombiano. Y teniendo en cuenta el acuerdo al que llegaron FECODE y el Gobierno Nacional sobre el regreso a la presencialidad, hoy le explicamos al Magisterio colombiano todo lo que debe tener en cuenta acerca del esquema de vacunación en contra del COVID-19 para garantizar un retorno seguro a las aulas. A pesar de la escasez de vacunas y de los cambios que el gobierno ha hecho en el plan de vacunación, aunque los fabricantes de los biológicos han asegurado que los tiempos entre las dosis no son modificables, el esquema de inmunización contra el COVID-19 para toda la población es el mismo. Sin embargo, para lograr la inmunidad con cualquiera de los biológicos, el tiempo entre la primera y segunda dosis sí varía. Por ejemplo, al docente que le hayan aplicado la vacuna de Sinovac después de recibir la primera dosis tendrá que esperar 28 días para recibir la segunda.
Pfizer 21 días después de la primera dosis, AstraZeneca hasta 58 días y Janssen una única dosis. Esto sin contar los días que se deben esperar luego de finalizada la aplicación de las vacunas para que el cuerpo adquiera resistencia al virus. El tiempo recomendado de espera es de 2 semanas, que es donde el tiempo que se necesita para que haya el pico de producción de anticuerpos. Es decir, es el momento después de 2 semanas es cuando el organismo está produciendo la mayor cantidad de anticuerpos, que es lo que nos va a ayudar a defendernos en caso de que tengamos contacto con el virus. Es importante tener en cuenta que a pesar de tener la vacuna, las personas aún se pueden contagiar, pero en caso de tener una dosis y posteriormente contagiarse de COVID-19, lo pertinente es aislarse durante 15 días, luego esperar a no tener ningún síntoma y finalmente hacerse una prueba que descarte la presencia del virus para así poder completar el esquema de vacunación. En ese momento ya puede de nuevo regresar a las aulas, pero siempre manteniendo las medidas de bioseguridad. O sea, lo importante es que se evite el contacto cercano, que el salón tenga las condiciones adecuadas para que los niños no estén aglomerados, que haya suministro de agua potable para que los niños se puedan lavar las manos y los docentes tengan un espacio para lavarse las manos, que los salones sean ventilados, mantener todas las condiciones. En este sentido, es de precisar que los docentes que no hayan completado todo el esquema de vacunación no podrán ser obligados a retornar a la presencialidad, y así quedó definido en el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Educación en la mesa de negociación. Por eso el llamado al gobierno es a que garantice los protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas y avance en el plan de vacunación de todos los docentes del territorio nacional. Y a esta hora el profesor Edgar Romero Macías, secretario de Cultura, Recreación y Deportes de la Federación, socializa temas de interés para los docentes del territorio nacional. Magisterio de Colombia y comunidad educativa, buenos días. Un saludo fraterno y solidario en nombre del Comité Ejecutivo de FECODE. Durante la presente semana, la Federación discutió con el Gobierno Nacional temas de interés en el país, en el marco de la negociación colectiva que asiste a los trabajadores y especialmente al magisterio colombiano. Le exigimos al Gobierno Nacional y logramos un acuerdo parcial en la escuela de la presencialidad. Un acuerdo que tiene efectos jurídicos, consecuencias en el ordenamiento legal y constitucional y que hace frente a esa imposición de la Directiva 05 y de la Resolución 777. En estos, los que ya ingresaron y los que no han ingresado por estos días, tienen un elemento para discutir y para exigir condiciones y bioseguridad en las instituciones educativas. Para el magisterio, el esquema de vacunación completo para el regreso a las instituciones. Los padres de familia tienen la potestad con este acuerdo de manifestarle a las instituciones educativas sobre su decisión, si se regresa o no regresan sus hijos al aula de clase. De igual manera, el plan de acción, el plan de mejoramiento que tienen que hacer las instituciones para adecuarlas a las condiciones seguras en ese regreso. Y de igual manera, las comisiones de seguimiento con la participación de padres de familia, de directivos docentes, de los sindicatos filiales, que le exigirán a los mandatarios locales el cumplimiento de estos aspectos. También suscribimos un acuerdo parcial sobre algunos decretos y seguimos en la discusión del curso 8000, de la bonificación pedagógica y del resto de puntos consagrados en el pliego de peticiones de FECODE. Estemos alerta, estemos unidos. Vamos unidos con FECODE. Feliz fin de semana. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho.
Nos sentimos en el limbo y excluidos. Son algunas de las frases que enmarcan el retorno a la presencialidad por parte de los estudiantes con discapacidad, ya que el Ministerio de Educación Nacional no ha definido los protocolos ni adecuado los espacios para garantizar a esta población igualdad de condiciones en la presencialidad educativa. Aunque el Ministerio de Educación ha sido enfático en el retorno a las aulas, la falta de planificación para su implementación ha sido evidente, al punto que ha dejado excluidos de la Directiva 05 a los estudiantes con discapacidades, pues esta población hasta ahora no sabe cómo llevar a cabo sus actividades académicas debido a que el Estado todavía no ha definido ni garantizado los protocolos de bioseguridad para los docentes y estudiantes con discapacidades auditivas y cognitivas. El gobierno no ha tenido de pronto ningún tipo de, digámoslo así, de información, de ninguna circular relacionando a esos docentes que tenemos estas dificultades. Yo me pregunto, ¿cómo vamos a hacer? Si me toca usar un tapabocas, yo voy a ir a una institución a presentarme ante unos niños o ante unos colegas que también van a estar usando el tapabocas. Yo no les puedo exigir que se quiten el tapabocas. Eso es algo que es imposible en estos momentos. Entonces me siento excluido, o me siento que de pronto no voy a tener ese apoyo. Precisamente los padres de familia de estudiantes con discapacidades auditivas ven con asombro cómo nuevamente no han sido tomados en cuenta por el Ministerio de Educación y aseguran que si ni desde la virtualidad a sus hijos les han garantizado la educación en lo que respecta a la conectividad, ahora que se exige la presencialidad tampoco los incluyen y mucho menos prevén los elementos adecuados de bioseguridad que ellos necesitan, como máscaras transparentes que les permite complementar su lenguaje de señas y observar la gesticulación de los labios para poder comunicarse. Yo la verdad no he escuchado absolutamente nada, donde diga el gobierno nacional invirtió no sé cuántos millones en unas caretas especiales que los van a cubrir de aquí a acá, porque obviamente el tapabocas quirúrgico no funciona porque les tapa y ellos necesitan su cara para hacer la gesticulación y que se entienda la seña cuando se hace. ¿Cómo va a ir el intérprete? Porque el intérprete, el modelo lingüístico, el mediador, ¿cómo va a ir? ¿Cómo va a ser su vocación? ¿Va a llevar un uniforme específico? ¿Va a llevar una careta específica también que le cubra toda su cara? ¿Va a llevar guantes a la hora de hacer el servicio de interpretación? ¿De qué color van a ser los guantes? ¿Qué cantidad de cajas van a llegar a cada colegio? Frente a esto, docentes y padres de familia hacen un llamado al gobierno para que esta población con discapacidades y necesidades especiales sea incluida en la política educativa en todos los aspectos, ya que muchos no están matriculados en un colegio cercano, lo que dificulta su traslado y pone en riesgo a los menores. Las plataformas virtuales que ha incorporado el MEN para el aprendizaje no tienen en cuenta sus discapacidades y ahora con la presencialidad olvidan que esta comunidad necesita elementos y adecuaciones especiales. Por ello, el retorno a las aulas debería complementar condiciones idóneas para su comunicación y aprendizaje, pues estos estudiantes son aún más vulnerables a los contagios de cualquier enfermedad. Y la pandemia no fue un impedimento para que un grupo de docentes de la Institución Educativa Distrital República Dominicana en la localidad de Suba lideraran un proyecto de inclusión para niños con discapacidad auditiva, trastornos cognitivos y otras enfermedades, con el fin de garantizarles su derecho a la educación. Junto a la docente de apoyo Joana Parrado de Inclusión para Personas con Discapacidad Auditiva, una modelo lingüística, un mediador sordo, 2 mediadores oyentes y 3 docentes sordos del Colegio República Dominicana, esta institución educativa distrital comenzó desde el mes de abril del año pasado, cuando inició la pandemia, a liderar una campaña en la que pudiesen garantizarles a sus estudiantes con discapacidad auditiva, baja visión y varias enfermedades cognitivas los medios y las herramientas para no perder su derecho fundamental a educarse a pesar de las dificultades económicas de las familias. Hubo un fuerte impacto cuando surgió lo de la pandemia y nos tocó irnos a la casa y quedarnos en cuarentena. Entonces empezamos a llamar para preguntar quién sí tenía recursos, quién no tenía recursos, llamamos a los padres de familia para mirar qué estrategias podíamos hacer.
Otra cosa que nosotros pensábamos era que como nuestros estudiantes sordos en su proceso lingüístico y en su proceso de aprendizaje de la lengua de señas únicamente se lo brinda el colegio, porque pues en las casas los papás no saben la lengua de señas. Entonces era tener a nuestros estudiantes, además de aislados, tenerlos incomunicados, y para nosotros eso era pues a la expectativa de que teníamos que hacer algo por fortalecer esos procesos. En este proceso, el grupo de docentes y mediadores crearon varias estrategias no solo para hacerles llegar las guías escolares a sus alumnos, sino para proveerles diferentes medios que les permitiera comunicarse y tener clases virtuales. Además, que en marzo del presente año lograron, por medio de una fundación de la localidad de Suba, la donación de 13 computadores para los 26 estudiantes con discapacidades que hay en la institución educativa, desde preescolar hasta grado 11. Con la profesora Magda que tenemos, ella me ha ayudado mucho para aprender. Sabemos que todo esto ha sido muy difícil. ¿Cómo hemos aprendido? Pues por llamadas virtuales, y ella a través de los encuentros virtuales nos da ese apoyo que necesitamos. La comunidad sorda habitualmente está excluida, entonces son personas que no tienen un apoyo en la sociedad. Pero en el colegio afortunadamente los profesores han sido muy comprometidos y han buscado el bienestar de cada uno de ellos. Es importante resaltar que aunque la institución educativa distrital República Dominicana es uno de los 10 colegios que hay en Bogotá que implementan estrategias inclusivas para la atención de estudiantes con discapacidad, la pasión y el arduo trabajo de los docentes con esta población ha jugado un papel fundamental en el éxito de esta iniciativa, ayudando así a garantizar una educación sin barreras y transformadora para los niños, niñas y jóvenes con algún tipo de discapacidad. Es momento para que el fiscal de la Federación, el profesor Domingo Ayala Espitia, se dirija al magisterio colombiano. Muy buenos días al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. En el marco de esta lucha y el pliego de negociaciones de FECODE hemos logrado un acuerdo con relación a la presencialidad, pero queda claro de los elementos que se deben cumplir para que efectivamente se pueda desarrollar este proceso de retorno a las escuelas y colegios. Queda claro el distanciamiento de 1 metro con relación a las aulas escolares de un niño, de una niña. Queda claro también importante en lo que tiene que ver con la vacunación total de todos los docentes, directivos docentes y administrativos. Ese es un proceso importantísimo, pero también queda claro los elementos que hoy de alguna manera, dado el elevado pico de la pandemia, se tiene que cumplir en los términos epidemiológicos que generen la garantía de la vida y la salud en manos de los alcaldes, en manos de los entes territoriales certificados. Pero también es importante la decisión que se toma con relación a los padres de familia, para que sea el padre de familia de acuerdo a las condiciones del establecimiento educativo si decide que su hijo regrese o no. A su vez, se plantean unos mecanismos importantes de evaluación, mesas de trabajo, tanto a nivel regional como también a nivel nacional, para hacer el seguimiento al cumplimiento de estos elementos para que se pueda de verdad desarrollar una presencialidad en condiciones que garanticen la vida, la salud de toda la comunidad educativa, y hay que estar en pie de lucha. Participaremos del paro que se ha venido planteando el 20 de julio, pero a su vez los procesos de negociación del resto de pliegos que ha presentado FECODE. Muchísimas gracias y que tengan todas y todos un feliz fin de semana. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. En Encuentro, información de interés para los docentes del territorio nacional.
Esta semana, las centrales obreras y el gobierno nacional, tras 15 reuniones y arduas discusiones en la mesa de negociación estatal, lograron mediante un acuerdo el incremento en materia salarial para los años 2021 y 2022 para los más de 1.300.000 trabajadores al servicio del Estado. El acuerdo establece que el aumento salarial para la vigencia de 2021 será el IPC de 2020, certificado por el DANE, y que corresponde al 1,61% más un punto porcentual para un total de 2,61%, el cual será retroactivo al 1 de enero de este año. Y para el 2022, el incremento será el IPC del año 2021 más 1,64%, cifra acordada en la negociación de este año. Que el 14 de julio, el movimiento sindical estatal, en particular la CUT y FECODE, llegamos a un acuerdo con el gobierno nacional en la cual se derrota esa política de austeridad pretendida. Para este año el incremento salarial será del IPC más 1, es decir, 2,61, a lo cual hay que sumarle el 1,5 para el magisterio, es decir, 4,11. Con estas cifras podemos decir que hemos derrotado la política del gobierno del presidente Duque en materia de salarios, de su congelamiento. Y para el año 2023 quedamos muy bien posicionados. Es de resaltar que este acuerdo se alcanzó gracias a la persistencia y unidad de las 19 centrales obreras participantes en la mesa de negociación y a la movilización del movimiento sindical, quienes no dejaron de contraargumentarle al gobierno la necesidad de aumentar los salarios para reactivar la economía nacional y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Ahora la discusión continuará alrededor de los otros puntos contenidos en el pliego de solicitudes y que tienen relación con el cumplimiento de los acuerdos anteriores, la política laboral, las garantías sindicales, la seguridad social, el concurso de méritos, la carrera administrativa, entre otros. Hoy en Encuentro explicamos el impacto que tiene para la economía nacional los beneficios tributarios y las exenciones que el gobierno nacional le otorga a las multinacionales que vienen a explotar y saquear los recursos naturales. Con la excusa de atraer inversionistas extranjeros al país, el Estado colombiano ha puesto a favor de las multinacionales una serie de beneficios tributarios que van desde la reducción del impuesto de renta hasta diversas exenciones como ventajas en las zonas francas, incentivos sobre bienes capitales y para megainversores, entre otros. Panorama que ha perjudicado a la nación, no solo en materia económica y social, sino ambiental, pues con la explotación de los recursos naturales, minerales e hídricos, las regiones han quedado saqueadas y empobrecidas, mientras que los impuestos se siguen recargando más en las personas naturales que en estas grandes empresas acaparadoras. Acá viene porque el trabajo es barato, porque les hacen una cantidad de concesiones tributarias que se llaman exenciones. Exenciones quiere decir que la ley, conforme a ley, deberían pagar una cantidad de impuestos. Por consiguiente, esa política lo que ha terminado es por no solo destruir territorio, porque estas multinacionales mineras y petroleras destruyen territorios. La prueba es lo de La Guajira, donde la gran inversión extranjera del carbón lo que ha terminado por producir es una gran pobreza en las comunidades. Se han quedado sin agua, sus hijos mueren de amibiasis, de difteria por todas las clínicas del litoral Caribe. O sea que es falso que la gran inversión genera desarrollo. Según el analista económico, esta política se debe a una orientación en función a la privatización, en donde estas multinacionales salen beneficiadas económicamente y después el mismo Estado se encarga de recuperar estas exenciones a través de los impuestos a los colombianos, al punto que en el último año fueron 22,6 billones de pesos los recursos dejados de cobrar a estas empresas y que bien podrían ser similares al objetivo recaudatorio de 3 reformas tributarias en el país. Hoy, la diferencia entre el decil 1 y el decil 10. Deciles quiere decir que tú clasificas a la población de acuerdo a sus ingresos. El más bajo es el 1 y el más alto es el 10. El 10 recibe 300 veces más ingresos que el 1. Es decir, estamos en un nivel delirante de concentración de la riqueza y sin embargo la tributación no toca esos grandes capitales.
Es importante mencionar que entre las implicaciones que tienen estos beneficios tributarios se encuentran que no hay una relación costo-beneficio que los avale, representan un subsidio injustificado y reduce los ingresos de la nación, los cuales podrían utilizarse en programas sociales de educación, salud o empleo. Por eso, este estatuto tributario debe ser una herramienta de equidad y justicia tributaria en la que debe prevalecer el enfoque social para de esta manera acabar con las concesiones que el gobierno le entrega a los más ricos y a las multinacionales. Y no podemos finalizar nuestro encuentro de hoy sin el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor William Henry Velandia Puerto. Un saludo al magisterio colombiano, a nuestras comunidades educativas. Seguimos en un proceso de negociación en medio de unas dificultades y de una dilación del gobierno que no ha permitido avanzar de cara a lo que es el marco general de este proceso como un derecho constitucional y en el marco de los convenios de la OIT y que hacen parte de ese principio de progresividad que establece la Constitución para garantizar mejores condiciones laborales y mejores condiciones de vida para los trabajadores y trabajadoras del país. En ese sentido, después de varias sesiones se materializó el acuerdo sobre la escuela de la presencialidad, dejando claro que vamos a cumplir con los calendarios, pero que en aquellas partes se complementará con trabajo en casa porque hay condiciones específicas en donde la escuela no puede hoy atender la presencialidad. Ejemplo, cuando el aforo no permita ese distanciamiento físico de 1 metro que establece el mismo protocolo del Ministerio de Salud y de la comunidad internacional. El tema de los índices de la pandemia, ocupación de la cama UCI, índice de positividad, RT y todos estos elementos que hacen parte de la determinación, porque es imposible que en una zona donde el 85% de las camas UCI esté ocupadas por producto de este proceso que hoy vive el mundo y Colombia, se lleve a la presencialidad a muchos sectores y particularmente a la escuela en esa defensa que hemos hecho de la vida, y por eso seguimos diciendo, si no se dan las condiciones por los índices epidemiológicos, las autoridades están en la obligación de garantizar la vida y hacer ese llamado a que hay un cierre temporal, provisional, como lo quieran llamar, mientras se permiten las condiciones y se articula los elementos de los índices epidemiológicos, el tema de la vacuna, el esquema completo para todos los trabajadores que asisten a la escuela, maestros, directivos, docentes, personal administrativo, personal logístico. Si no hay condiciones porque no se han materializado los protocolos de bioseguridad, no se puede ir a la presencialidad y en consecuencia deben trazarse más bien planes por parte de las entidades territoriales que garanticen en el menor tiempo posible articular la materialización de estos protocolos en las sedes educativas. El tema de los padres de familia que tienen que informarse de manera clara para que tomen la decisión, si habiendo las condiciones, pueden enviar o no a sus hijos, que es una decisión propia y de derecho de los padres y madres de familia. Y por supuesto, el esquema de vacunación completo para los trabajadores que asisten a la escuela. En ese mismo sentido hay que salir a defender este acuerdo, compañeras y compañeros, porque es el acuerdo que nos permite a nosotros la garantía plena del derecho a la vida. Seguimos en la discusión de otros temas, como el tema de los decretos, avanzamos en el tema de la proporcionalidad de la prima, pero seguimos en esa discusión para que se materialice el respeto por el curso de los 8.000, es una exigencia que hace la Federación en nombre del Magisterio Colombiano, y por supuesto, la unificación pedagógica con todos los demás elementos que hacen parte del pliego y que aspiramos a que haya la voluntad política y el respeto por el derecho a negociación para que se consolide en la mesa, como lo hemos hecho históricamente, ese respeto al magisterio colombiano, a nuestras comunidades educativas y a los conciudadanos, porque es un marco constitucional que define este proceso. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información institucional la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales y en la página web www.fecode.edu.co. No olviden visitar nuestro canal en YouTube, compartir y suscribirse. Y como siempre, la invitación para esta semana es a continuar con todas las medidas preventivas para evitar el contagio por coronavirus. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.